de expresión, de prensa, de culto, entre otros derechos fundamentales. De esa propuesta se promulgaron 10, ¿verdad? Habían 19 que estaban metidas como que para enmendar, pero solamente se aprobaron 10, que ahora constituyen la Carta de Derechos de la Declaración de Derechos. El jueves pasado estuvimos hablando de lo que es la separación de Iglesia y Estado, y eso está dentro de esa Carta de Derechos. Y entonces James Madison, uno de los redactores de la Constitución, accedió a escribir la Carta de Derechos y para ello se basó en la Declaración de Derechos de Virginia. Ya en el estado de Virginia ya había Carta de Derechos. Estaba esta Carta de Derechos, exactamente, y de ahí fue que entonces se dejaron llevar. Y la Carta de Derechos originalmente, como dije anteriormente, tenía 19 enmiendas, pero no todas fueron aprobadas por ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y la Carta de Derechos fue finalmente adoptada en el 15 de diciembre de 1791 con solo 10 enmiendas. Entonces, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege mucho de los derechos civiles de los que disfrutamos en este país: libertad de expresión, libertad de religión y libertad de prensa. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué no está de acuerdo, Efraín? Porque yo pienso que proyectamos ser una cosa que en realidad tras bastidores no somos. Yo pienso que hay muchas instituciones que han sido infiltradas o corrompidas por ciertos sectores que son extremadamente liberales y anticristianos, y aunque hablan de la libertad de expresión, la libertad de expresión, la libertad de expresión, hemos podido observar en las noticias y con los acontecimientos que están pasando hoy en día que en realidad limitan el acceso a nosotros poder promulgar nuestra religión. Correcto. Alguien de aquí, no sé si fuiste tú, Toñito, o alguien, estaba trayendo los ejemplos de que hay ciertas compañías que son de aviación muy populares, donde trabajan todos los boricuas que viven en Fort Worth, que le dan permiso a ciertas religiones a sacar de su tiempo para ir a honrar a sus dioses paganos, pero cuando nos toca a nosotros, que somos los del verdadero Dios, y ellos lo saben, nos dicen que no. Y entonces tenemos literalmente una expresión, no quiero decir satánica, pero es diabólica, en realidad, empujando en contra de nosotros, pero seguimos, lo vemos, pero en cuestión de acción seguimos así, porque pensamos que va a venir otro que lo va a resolver. Pero es culpa de nosotros, pues nosotros... O sea, nos hacemos ciegos al hecho, pero es ley. Nosotros tenemos que exigirlo. O sea, nos pueden decir que no, pero es ley, es la ley para todo. O sea, como lo de libertad de culto, es ley. Lo que pasa es que nosotros no lo exigimos, los demás sí. Nosotros que tenemos la verdad, no tenemos, como decimos en puertorriqueño, los pantalones para decir, pues no, porque eso es ley. Ahora mismo pusieron a alguien, creo que pusieron los 10 mandamientos, van a empezar a orar en las escuelas en Texas y está todo el mundo alrededor. Mira, van a empezar a orar, o sea, hasta los mismos cristianos. Sí. Sorprendente. Van a empezar a orar. Pero antes eso va en contra de la separación de iglesia y Estado, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la iglesia y el Estado están juntos, porque hasta nuestro dólar, hasta nuestro dólar dice in God we trust. Efraín no estuvo aquí el jueves pasado, pero parece que de eso hablamos. De eso fue que hablamos la semana pasada. Exactamente, eso fue lo que hablamos. Y cuando se comenzó a enseñar la enseñanza, la educación en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos lo que se enseñaba era la Biblia. Sí, o sea, eso se hacía antes. Se fue dejando corromper hasta lo que estamos ahora. Recordemos que los que llegaron aquí fueron evangélicos, que vinieron huyendo de la persecución religiosa. Vinieron buscando aquí la libertad. Y trajeron sus Biblias, ¿verdad? Y se establecieron. También estaban dando Religión, hay muchas clases bíblicas. Yo me acuerdo en tercer y en cuarto grado yo tomaba esa clase. De momento llegué a intermedio y ya no existía. Bueno, y hay gente, y voy a decir esto, que yo sé que es romper las supuestas reglas, pero yo conozco maestras que
Conozco ex maestras que son pastores que le hablaban de religión a los estudiantes. Y eso no es una regla, pero en realidad habían otros, o sea, hasta el director de la escuela en ese entonces era cristiano. Y entonces son personas que deciden empujar en contra de la corriente porque saben que la corriente es para allá, no es la que está yendo en contra. Y yo entré a una oficina, esto les va a sorprender, a una oficina de gobierno de Humacao, de la del trabajo, la cosa esa de cuando te rompe un brazo. El fondo. El fondo de seguro del Estado. No, rompe un brazo. A pagar el fondo de seguro del Estado de mi compañía y me senté allí y empezaron a orar por el intercom. Y yo me quedé así y dije, aquí esto va a explotar. No, oraron. Me sorprendí, pero eso son la directora de esa oficina, que no le importa lo que le digan, ella va a orar y agarró el teléfono y oraba por el intercom. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero acuérdate que eso es parte de la plataforma, sin entrar en cuestiones políticas, de los republicanos. El volver a traer a Dios, a la nación. Y otra cosa que iba a comentar, la libertad de culto viene porque eran tantas religiones las que llegaron aquí cristianas, que para que cada uno pudiera expresar su religión, pues se inventó esa ley, pero ellos jamás ni nunca pensaron que eso iba a redundar en lo que está pasando ahora, porque los musulmanes, si no era la intención, los musulmanes, los satánicos, o sea, el que sea puede montar un chinchorro de lo que sea, cualquier loquera, y hay que darle por ley el espacio para que pueda expresarse. Así es. Es más, los otros días salió una con lo del Child Law ese que están tratando de imponer en diferentes condados de Texas. Salió una senadora que está corriendo por senadora y agarró el micrófono y empezó a decir, aquí lo que va a prevalecer es la palabra de Dios. Y que vino la policía y la sacó. Ah, sí, eso es cierto, yo lo vi. Sí, eso es cierto, yo lo vi. Estaba diciendo exactamente lo mismo, pero de Dios. Y dejaron a los musulmanes y sacaron a los cristianos. Sí, pero como bien hemos dicho, ¿verdad? Nosotros estamos así. Y es como que cuando lo que estaban diciendo, ahora están poniendo otra vez la Biblia dentro de las escuelas y para nosotros eso es wow. Pero si antes existía. Bueno, pero yo creo que la están trayendo porque hay un movimiento que se opone, Sí. ¿verdad? Es como para contrarrestar los musulmanes. Los musulmanes, sí. Claro. Entonces, pues mira, la primera enmienda, ratificar el 15 de diciembre, dice, el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que restrinja la libertad de expresión o de prensa o del derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de agravios. Uno lee esto y bueno, obviamente esto fue en el 1791, que no es el degenere que hay ahora, ¿verdad? ¿Sabes? Pues, y uno dice, diatre, no sé, ¿dónde quedó entonces la Constitución de los Estados Unidos y esa enmienda? Porque pues ya la gente ahora es a como de lugar lo que... Esto es un extracto, ¿verdad?, de las definiciones de lo que hay en esa primera enmienda de la Carta de Derechos. Dice, la libertad de religión se divide en dos principios. Establecimiento de la religión prohíbe que el gobierno favorezca una religión por encima de otra. Eso lo hablamos el jueves pasado. O que establezca una religión nacional, ¿verdad? Que el musulmán y el diabólico y el creyente pues tienen el mismo derecho. Libre ejercicio de la religión prohíbe que el gobierno interfiera con el derecho de una persona a practicar su religión. Bueno, eso lo dice, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos. Esa Carta de Derechos, ¿verdad? Libertad de expresión. La libertad de expresión, miren esto, el right to el free speech. Yo no le expliqué mucho inglés, pero le meto mano también. Y está protegida por la Constitución, miren esto. Pero con el tiempo la Corte Suprema ha impuesto barreras a la pornografía. ¿Por qué puso barreras a la pornografía?
porque se salió de control, ¿verdad? Obscenidad y amenaza, y también ha restringido el alcance de este derecho para personas en prisiones escolares. ¿Y usted está de acuerdo con que el tribunal ha puesto restricciones a la pornografía infantil y a todas esas cosas de homosexualidades? No puse más, pero dice que eso, o sea, la libertad de expresión está protegiendo a las personas que se quitan la ropa, y tú puedes protestar sin ropa siempre y cuando no haya un mensaje sexual. Sí. Exacto, ese es arte. Sí, ¿Para qué se quitan la ropa? Para enseñar el arte. Libertad de prensa. Esta libertad, de hecho, eso cae dentro del libertinaje. O sea, toda esta cosa cae dentro del libertinaje. Y por eso es que entonces yo pienso, y yo no soy un experto en la Constitución, pero yo pienso que nuestra Corte Suprema siempre dice que ellos velan por la intención del que escribió la carta, por velar, proteger la intención. Y si nosotros en realidad somos honestos con nosotros mismos, nosotros sabemos que la libertad de expresión que él se estaba refiriendo en ese momento era libertad de expresión positiva. Sí. No era que iba tú a pararte frente al Capitolio y lo vas a romper al presidente todas las cosas feas que le puedes decir, porque eso va en contra de nuestra responsabilidad y lo que el Señor espera de nosotros. Y déjame decirles a todos que hay una oficina de las siglas son UCLA. Esa oficina protege, ha protegido las libertades de expresiones del Ku Klux Klan. Todo el mundo. Ajá. Así es, ¿verdad? Sí. Ok. Y de otras organizaciones que se han llevado, ¿verdad? De otras organizaciones que han llevado expresiones deshonestas, deshonrosas y todo ese tipo de cosas, pues el UCLA defiende toda esa poca vergüenza, ¿verdad? Y se deja regir por lo que dice la Constitución, lo que estamos estudiando ahora mismo. Dice que la libertad de expresión, esta libertad constitucional sirve para que la prensa esté libre de control gubernamental y así pueda fiscalizar a los gobernadores. Libertad de asamblea y petición protege el derecho de las personas a reunirse y a protestar, aunque sí puede haber restricciones en cuanto dónde y cuándo se pueden ejercer estos derechos. Eso no existe. O sea, ahora mismo cualquier persona se puede parar por ahí y decir 25,000 barbaridades en contra de la iglesia. Y nosotros nos quedamos pacíficos. Y si nosotros hacemos lo mismo pacíficamente, llevando el mensaje de Cristo, sí, pero tú sabes, tú ves ¿cómo se llama? Esta gente que protesta, que vienen en manada y que se meten en las ciudades, ellos tienen un nombre, y rompen todas las vitrinas y se quedan con el sitio y prenden fuego. Eso está en contra de la ley. Y ellos dicen que están es libertad de expresión, pero nadie les hace nada. Y se han quedado con ciudades completas en esta... Y hoy en día, muchas en estos cosas que estados... nosotros no tomamos en consideración es que nosotros estamos en una guerra, claro. Nosotros pensamos que las guerras solamente son con tiros, pero hay mucha gente en el mundo, por empezar George Soros, que mueve a esa gente. Eso, ellos pagan por eso. Son compañías pagadas para hacer eso. Y si lo que ellos estuvieran haciendo fuera por el bien de la nación, el otro no tuviera el interés de estarlo haciendo porque él ni vive aquí. Él lo que tiene es una riña con destruir el mundo, y lo que está haciendo es trayendo ese tipo de personas. O sea,
aquí Oh, Black Lives Matters. Ah, sí, sí. Eso Eso es llegó. parte de eso. aquí, Black eso- Lives Matter. todo eso. Ya. Aquí han llegado a haber manifestaciones que se organizan minutos antes de que la noticia salga. Sí. Mm. Ujú. Pero nosotros seguimos. Sí. Ahora bien, esta imagen ministra, la que voy a presentar ahora, esta ministra, porque todas estas imágenes yo creo que nosotros hemos dicho estas frases. Sí. Cuando yo estaba haciendo eso, yo decía, Dios mío, Padre amado, todas las veces que yo he dicho eso, y no es para alabar al Señor, porque esta boca es mía sí para alabar al Señor, pero no es para alabar al Señor, ¿verdad? Lo hemos dicho para decir otras barbaridades, pero sí, eso está dentro de lo que es la Constitución, ¿verdad? Yo digo lo que yo quiero decir, y pues, como está esta imagen, solo pido que se respete mi libertad de expresión, y mi libertad de expresión es esta. Lo que vale es lo que yo digo y lo que tú dices no me importa. ¿Ves? Eso es lo que estamos nosotros viviendo hoy en día. Ahí se me fue. ¿Por qué se me fue? Espérate, ¿no? Es que... ¡Ah! Yo digo lo que me da la gana. Y esto que está aquí, ¿verdad? En todo lo que son las redes sociales, teléfonos, nuestro estado, en todo, pues la libertad de expresión es todo lo que yo publico por ahí para abajo. ¿Verdad? Así que, ¿algún comentario hasta ahora? Ya mismo vamos a los ejemplos bíblicos. Yo no sé por qué se le puso esta cosa a eso. Fíjate, Porque lo fíjate qué tenían para interesante eso que tú dices. Cuando yo criaba a Xavier, Ahí está. yo le decía, fuera de la puerta para afuera, hay democracia, lo que diga la mayoría. De la puerta para adentro es una dictadura y tú no puedes hablar. Porque la realidad, tú piensas eso y yo te puedo escuchar. Lo que pasa es que yo te puedo escuchar, pero No significa que yo... no significa que yo tengo que hacer lo que tú tengas que decir. Y entonces las cosas se tienen que hacer como tus papás digan. O sea, el Señor nos deja un libro de instrucciones. A eso voy, no te más adelante. A eso voy ahorita. Pero sí, es cierto, o sea, es como aquí en la iglesia. Nosotros entramos a la iglesia, o cualquier persona del mundo que entra a la iglesia, no se le puede, o sea, tú no puedes venir aquí a decir lo que a ti te dé la gana, porque tú tengas el derecho, o tú piensas que tienes el derecho de decir lo que te dé la gana, porque la Constitución te protege en la cuestión de la libre expresión. No, eso no es así. O sea, usted dice lo que se le venga en gana de la puerta para afuera. Aquí se viene a alabar el Señor. Yamali. Yo creo que es verdad que la libertad de expresión así afuera es un derecho del mundo. Pero aquí en la iglesia, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, pues es una responsabilidad. Que es un poquito diferente, porque ahí Exacto. pues vienen otras consecuencias. Ujú. Exactamente. Pues mira lo que dice la Biblia. Ejemplos bíblicos que condenaron al hombre por causa de la libertad de expresión. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Mire, señores, por encima de su criterio, por encima de mi criterio, debe estar el hacer la voluntad de Dios. So que dentro de la libre expresión que nosotros tenemos y bajo que la Constitución nos protege, debe estar el agradar a Dios con nuestra boca, ¿verdad? Con nuestros hechos. Nosotros no podemos estar haciendo por ahí lo que, ¿verdad? Gracias, hermana Evelyn. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad, miren esto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿No se parece eso a estos tiempos? Pero gracias a Jesucristo, ¿verdad? Por eso viene pronto. Exacto. Y que todo el signo de los pensamientos del ¿qué? Del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No debemos confundir la libertad que nos da Dios para hacer lo que bien nos parezca. ¿Ves? Porque eso le duele en el corazón a Dios. El hacer lo que nosotros pensamos sin tomar en consideración lo que Dios piense de nosotros, eso le duele en el corazón a Dios. Y le dolió tanto en aquel entonces que esa gente pagaron las consecuencias. En Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Mira para allá la libertad que tenían esa gente, ¿verdad? Cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué estamos haciendo con el poder de razonar que Dios nos ha dado? ¿Qué piensan con relación a esto que yo acabo de leer? ¿Es un parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? Sí, ya yo entiendo por qué el diluvio. ¿Por qué? ¿Quién dijo por ahí? Que antes uno decía de antes el diluvio, como que se le fue un poquito la mano a Dios con eso del diluvio, pero ahora lo entiendo. Viviendo en estos tiempos lo entiendo completamente. No me va a quemar. O sea, nosotros lamentablemente, o sea, ellos no tenían la Constitución, pero sí tenían la Biblia, tenían la ley, ¿verdad? O sea, bueno, todavía no existía la ley, pero tenían a Dios. Ya Dios les había dicho a ellos, ¿ves? O sea, ya ellos tenían la conciencia. Tenían la conciencia. Como dice Sí. en el Nuevo Testamento, En Romanos. Ajá. Va a regir a los que no conocieron por la ley de la Por la ley de conciencia. la conciencia. Ya eso estaba ahí, que era lo bueno. y Esto era lo malo. creó Dios. Oye, aquí existe Dios. O sea, y todo lo que Dios creó fue bueno. O sea, y nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El privilegio primero de la vida, de razonar. Hay personas que se levantan y ya no, ¿verdad? O sea, tienen Alzheimer, no se acuerdan de nada. Nosotros tenemos la bendición todavía, ¿verdad? De poder razonar, de hacer el bien, de llevar esta libre expresión con respeto, con amor, llevando el mensaje que es la gran comisión, ¿verdad? Pero eso volvió a la vida. Otro ejemplo más. Rayo, pará, me fui. Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Mire, déjeme decirle una cosa. Cuando Dios se dio cuenta de esto, es que el clamor de la tierra, o sea, la naturaleza le dijo a Dios lo que estaba pasando en la tierra. Y él le dijo a Abraham, yo mismo voy a bajar a ver qué es lo que estaba pasando allá abajo. Él mismo bajó y vio, él lo observó para que nadie le contara. Eso no estaba aquí, pero me llegó en el corazón, tiene que decir. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Ahí está. Mira, estaba ahí. Eso es libertinaje, hermano, lo que estaban haciendo en Sodoma y Gomorra, que es parecido a lo que están haciendo ahora. En las protestas masivas, cuando usted ve las protestas de los gays, y perdona que tome esto como ejemplo, pero hermano, eso es denigrante. Eso es denigrante. O sea... Y el feminismo, es lo nuevo ahora. Exacto, o sea, algunas veces en cuestión del feminismo, yo me pongo a ver algunas veces las noticias de Puerto Rico y yo veo que la libertad de expresión feminista ha llegado a que se paran 5 mujeres en el expreso, en el freeway, ¿verdad? Uno de los más concurridos que tiene Puerto Rico, que es el Expreso de las Américas, se paran allí 5 mujeres y detienen el tráfico. Y eso se considera como una libertad de expresión, lo cual está violando los derechos de las demás personas. Es como yo siempre he dicho, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Eso no es nuevo. No. Eso Pero no. ¿cuál es el propósito? ¿El qué? De pararse en el expreso. Protestar. Protestar por lo que sea. Protestar porque pues un hombre que mató a una mujer y pues Ah. eso sí.
eso. Porque antes las mujeres protestaban, pero era porque nosotros hacíamos el mismo trabajo que los hombres y nos pagaban mucho. Ajá, también esa es una de las protestas. Pero ahora no, las mujeres ahora cobran lo mismo que un hombre, a veces cobran hasta más que el hombre. Yo no entiendo eso, de verdad. Entonces, ¿cuál sería la opinión de Dios al ver mi comportamiento diario? ¿Estaré yo entre los justos que había, si es que había uno en Sodoma? Pero ahora mismo, ¿estaremos nosotros entre los justos si Dios baja y ve la tierra? Mateo 27, 24, 25 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La libertad de expresión no nos da derecho a cometer injusticia. ¿Algún comentario? Soy de la sangre de ese. Ahí está. Se acordó. Ya te identificaste. De hecho, te hubiese puesto a leerlo. Ya lo sabes, a decirlo de memoria. Exacto. ¿Algún comentario que quieran decir hasta ahora? Eso, lo que pasa es que para mí eso está bien filosófico. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras naciones. Y en realidad eso es diciendo, a mí no me importa lo que tú pienses, échanos la culpa a nosotros y nosotros cargamos con esa responsabilidad. Pero mátalo. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, ese nivel de denigración de... Es esto. Solo pido que se respete mi libertad de expresión. Mátalo. Porque él es justo. Pues silencia a la iglesia porque están haciendo el bien. Entonces ahora vamos a las imágenes. Aquí está lo que está diciendo la pastora. ¿Ves? Vamos a destruir las vitrinas, vamos a robar, vamos a quemar las banderas. Aquí está lo que se está metiendo ahora mismo dentro de las iglesias. Matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso se está llevando a cabo en las iglesias protestantes, porque Dios es amor. Aquí hay otra protesta, ¿verdad? De hecho, mira aquí, Dios de amor. Esta es otra protesta, ¿verdad? Están protestando porque se les violaron sus derechos, pero porque me violaron mis derechos, yo voy a romper las vitrinas del que no tiene culpa. Aquí está lo de Black Lives Matter. Y así sucesivamente, ¿verdad? Violencia y vandalismo marcaron las recientes protestas pro-Palestina. Estamos protestando pro los derechos de otras personas y estamos haciendo vandalismo. ¿Alguien que quiera decir algo? Pero si es que se protesta ahora, ya eso es normal. No lo ven, nadie lo ve mal. Porque nadie desde 1791 no han enmendado la Carta de Derechos. Pues lo hemos normalizado. ¿Cómo ha afectado la libertad de expresión a la iglesia? Pues mire, a nosotros, ¿verdad? Los creyentes, sí, también eso nos ha trastocado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Cualquier iglesia que pretenda entretener al incrédulo se ha puesto en contra de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que con el micrófono usted no puede decir lo que usted quiera decir, porque eso no es el evangelio. El evangelio tiene que traer almas a Cristo. ¿Ve? O sea, y ahorita voy a dar un ejemplo de algo que pasó en el 1800. Eso me llegó bien profundo en el corazón. Y es que, o sea, nosotros en la iglesia, nosotros tenemos que llevar el mensaje. Nos duela, nos persigan, a la gente no le guste, hermano, porque a nosotros no nos gusta leer la Biblia porque nos confronta. Imagínense a una persona que le esté predicando que está en pecado, ¿verdad? Entonces dice, cuando predique, ¿verdad? Cuando predican lo que quieren escuchar, miren esto. Se llena. Llena, ¿verdad? Es brutal.
Y cuando predican lo que se necesita escuchar. Iglesias o show. Pues, como Iglesia del Señor hemos tomado ventaja de la libertad de expresión para predicar el amor de Cristo para que las personas se arrepientan de sus pecados o para entretener. Hablando de entretener, me acuerdo de un video que me enviaron recientemente de jóvenes que estaban disque predicando y una muchacha sale diciendo que Jesús le había dicho que abriera una discoteca cristiana en Nueva York. Una discoteca cristiana. Una discoteca Wow. cristiana. Qué modernidad. Interesante. Si damos una Coca-Cola en la ropa. Y échale un poquito de limón. Eso es un ministerio, un ministerio nuevo. En Puerto Rico en Puerto Rico hubo una moda así de muchos pop cristianos. De hecho, creo que hubo hasta una discoteca cristiana en Cagua, si no me equivoco, en Juncos, por ahí. ¿Qué es? Yo lo conocía. De Iván. Ah, sí, pero eso era un pop, eso era un pop que tenía Iván en Cagua. Pero había una discoteca en Junco o algo de por allá, La Piedra, de los pueblos que son bien pentecostales, que son por ahí más o menos. Lo que de pasa Junco. es que también hay que tener un poco de cuidado con la, o sea, sí, se oye bien feo, pero porque nosotros asociamos discoteca con pariseo, con alcohol, y en realidad yo no sé si la intención fue un poco desviada con tratar de ofrecer un entretenimiento sano. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo, pero hay que tener cuidado, o sea, porque ahora mismo también tenemos iglesias donde se baila, o sea. De hecho, en Puerto Rico están llevando a cabo ahí en Cupey, que hay como que un parking de food truck y qué sé yo qué, pues ahí están llevando cantantes cristianos, ¿verdad? Y se reúnen, ¿cuándo es? Los lunes, y se reúnen mucho, ¿verdad? Mucha comunidad cristiana y no cristiana también. Y pues qué bueno, ¿verdad? Que existen esos entretenimientos sanos, o sea que, pues, siempre y cuando, ¿verdad? Pues no se desvíe la cuestión o la idea central que es evangelizar, yo no creo, ¿verdad? Que haya algo más. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Ah? Downtown Cooper. Ahí está, en Downtown Cooper, en English. Yo voy a decir lo que dijiste ahora, que se ha dejado el evangelio por el entretenimiento. Y porque anteriormente, ¿verdad? Yo, pues, se veía mucho en Puerto Rico las campañas evangelísticas, ya eso casi ni se ve. Ya no se ve. Y es por eso, ¿sabes? Sí está bien lo que tú dices y lo que se haga, pero el mensaje, ¿qué mensaje estás llevando? ¿Entretener a las personas con un entretenimiento sano o estás llevándole a Jesucristo, a que conozcan a Jesucristo? Yo escuché en Venezuela un reggaetón cristiano, pero hace como unos 10, 15 años, no recuerdo. No lo escudriñé, pues, así. Pero sí tenía, bueno, una vez escuché, no estaba en el evangelio, pero sí la escuché y sí se decía cosas que no eran groseras, obscenas, pero sí se tenía como el perreo, ¿sabes? El perreo. El ritmo, Exactamente. Que creo que eso llevaba como otras cosas, ¿no? Era bueno. Pienso. En ese caso. Sí, o sea, El perreo cristiano. Acaba de comenzar. Hay otras cosas que pueden seguir. pues, Yo pienso que el punto dice que cada uno debemos de evaluar si eso que estamos observando o eso donde nos está llevando edifica o no edifica. Porque perreo, trap, cristiano, o sea, hay personas que tratan de llevar el mensaje de esa manera y llevan el mensaje de esa manera para atraer a los jóvenes. sí, es que, o sea, nosotros tenemos que moderar. O sea, puede existir el perreo cristiano, ¿verdad? Pues obviamente, pues está bien, sí, o sea,
Los otros días estaba yo escuchando Pero cuando no haya perreo. por eso, o sea, el nombre, vamos. Pues yo estaba escuchando reggae cristiano, reggae como el de Jamaica, cristiano. Me encanta, o sea, a mí me encanta. Y me estaba viniendo a la mente y yo, bueno, pero en Jamaica no se escuchan los coritos. Porque yo creo que la música, bueno, este es mi pensar. Para mí la música no es ni cristiana ni. Porque salsa es salsa. Reggaetón es reggaetón. Es el ritmo, o sea. La letra que tú le pongas. La letra. Exacto. Hay cosas que mismo que, o sea, que no caben en la mente encajarle un contenido cristiano, como tú un rock pesado le vayas a meter un contenido exacto, cristiano, sí, o sea, sí. Un metálico ahí, exacto. Exactamente. Sí, existen. Y sí existen. Sí. Hay uno que me gusta que se llama como que Crowder o algo así, que es como heavy metal cristiano. Existen, o sea, pero pues, o sea, y entonces, ¿qué música escuchan África. en África? Pues, ¿qué música escuchan en República Dominicana? ¿Ves? O sea, en cristocéntrica, ¿no? O sea, Que la música es el vehículo. Entonces, cuando estemos, dice la escritura que van a estar representadas todas las naciones de la tierra, todos los grupos, todas las culturas van a estar allí, ¿sabes? Los puertorriqueños estarán con su salsa, con su bomba, con plena, sechorreados, todas esas, los dominicanos con sus mariachi, los chinos con su cosa. y Génesis con los músicos. Sí, yo ¿Ves? tuve la oportunidad de ver a un ministerio hawaiano en una actividad misionera en una iglesia en Puerto Rico. Y aquello era impresionante de la presencia de Dios. Ellos haciendo su danza. La jaca. Era una cosa que ahí a mí eso me voló la cabeza, porque yo también estaba pensando así, uy, pero de esto, porque realmente van a estar representadas todas las naciones de la tierra. Los africanos adoran diferente a nosotros, Exacto. los chinos diferentes. Ponle un corito de los que cantamos aquí, ponle un corito a un japonés. Cuidado si lo canta, porque la orquesta de la luz canta. Eso iba a decir, la orquesta de la luz. La Exacto, orquesta de la luz cantaba salsa. Sí, la orquesta de la luz. La primera pregunta que generó toda esta cosa de los COVID, como iglesia, hemos tomado ventaja de la libertad de expresión. Correcto, o sea, Pues la realidad es que cada uno puede usar el vehículo, el la vehículo que herramienta para llevar el para mensaje. llevar el mensaje. Y vamos a volver a del reggaetón, no se debe llamar perreo, se debe llamar. Sí, Porque porque perreo es Pero el es baile, una cosa. sí, eso es mundano, o sea, no debe de llamarse así, debe llamarse reggae. Porque el reggae es el ritmo, o sea, pero pues Es el que top lo que fue pasa de es que Puerto Rico. nosotros, los países hispanos, hemos identificado el reggaetón como ese tipo de música. Es la O sea, música, ajá. cuando tú escuchas un reggaetón, es perreo. Ujú. Porque venimos, O sea, porque hemos estado venimos, en el mundo. esa sí, es la por eso, realidad. porque venimos del mundo y mayormente los hispanos conocemos el reggaetón como ese tipo. Pero cada país, cada cultura tiene una música diferente que representa a ese país. Como por ejemplo, en Colombia, el vallenato. Nosotros en Venezuela tenemos la música llanera, pero también tenemos la gaita, que es representativa de la ciudad donde yo soy y se escucha a mediados del año hasta que termine el año. O sea, tenemos dos tipos de música y hay gaitas que son cristianas y hay música llanera que es cristiana. Entonces, ya tú, dependiendo del país, no podemos decir, no, porque es un perreo cristiano, no, porque es un reggaetón, porque ese país se representa con ese tipo de música. Es el énfasis del mensaje que llevamos. Amén. Él es lo que nosotros representamos, ¿verdad? Como cristianos. ¿Tú ibas a decir algo, Leila? En relación a eso del show en las iglesias, ¿en qué cae lo de la danza? Que hay mucha danza ahora con Coméntelo para un tema. Eso es otro Es tema. otro tema. Ese es otro tema. Cuando David lanza. Sí, por eso. O sea, Sí, yo creo que eso pudiera ser un tema a discutir. Con Josué. Que la pastora puede llevar a cabo. Sí, sí. Es otro tema, sí, es otro tema. Bueno, aquí nunca se ha danzado porque, bueno, mi esposo y yo, ¿verdad? Pensamos que eso
independientemente que David danzó, pues qué bueno que danzó. Eso no viene al caso. Dentro de la iglesia nosotros venimos a adorar a Dios, no venimos a ver un show. So, yo no considero eso como parte del culto. Yo puedo alabar al Señor de otras maneras. Y yo creo que cuando nosotros ponemos un ballet ahí, que es como si fuera un ballet folclórico, porque todas hacen lo mismo. Y hay gente que no viene ni con el deseo de adorar a Dios, sino por ser parte del ballet. No vienen con su corazón dispuesto, sino que le gusta ser parte del grupo. Y lo que hacemos es que entretenemos a la gente. Y nosotros venimos a adorar a Dios, no venimos a entretenernos. Si nos queremos entretener, nos vamos al cine o nos vamos a la biblioteca, a la discoteca. Pero aquí vamos a concentrarnos en Cristo y dejemos la danza afuera. Ahí está, aleluya. No necesitamos otro tema. Pues mire cómo ha afectado esto la libertad de expresión, ¿verdad? Esto ha causado una persecución a la iglesia cristiana. Y causa de la persecución hay muchas razones por las que se persigue a los cristianos en todo el mundo. Principalmente los cristianos son perseguidos a causa de su fe. Porque a los musulmanes no los persiguen por adorar a Alá. ¿Verdad que no? Para nada. Pues, No creo que ellos los persiguen. y a otras religiones a los budistas, a otras religiones no los persiguen por adorar a sus dioses. Es a nosotros, ¿verdad? A los que seguimos al Dios verdadero. En algunos países los cristianos son vistos como una amenaza para el gobierno que está incumbente, no para la gente. Y eso lo vivimos aquí. No vamos a entrar en política, pero eso lo vivimos aquí. Y su persecución es una forma de mantener el control. Miren eso, el gobierno saca a la iglesia del medio y tiene el control total de la nación. ¿Ven? Impacto. Alguien que me busque, que me vaya buscando, por favor, 1 de Pedro 3, del 13 al 17. Impacto. La persecución contra los cristianos abarca toda una serie de prácticas injustas. El impacto de las persecuciones es significativo tanto físicas como emocionalmente. Las personas y comunidades perseguidas suelen sufrir daños físicos como torturas, encarcelamientos e incluso la muerte. Jesús lo dijo, por causa de mi nombre, los aborrecerán. Nada más por mencionar ese nombre, y ChatGPT te quiere, y la Coca-Cola. Y muchas redes sociales te censuran, pero tenemos libertad de expresión. No muchas, todas las redes Exacto. sociales te censuran por tu mencionar. Pero hay libertad de expresión. Sí. Puedes poner Dios, pero no puedes poner Jesús. Exacto. Sí. Porque ella no te reconoce que Dios tú estás hablando, pero sí te reconoce Jesús. Y probablemente lo tienes que poner en letras minúsculas, ¿verdad? No sabía decir. Yo creo que sí, porque todo lo que yo he visto de Dios es minúscula. Sí. Pero vivimos en la libre expresión, según la Constitución, ¿verdad? ¿Quién tiene 1 de Pedro 3, 13 y 17? Yo. Amén. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿No? El 3. El 3. Sí, el 3. Perdón. 3, tío, por tu culpa. Mi culpa. Ok, amén. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temer de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Palabra de Dios. En el mundo existe lo que se llama la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y cada país tendrá su constitución, pero nosotros tenemos la Constitución y en adición a eso, nosotros tenemos esto. Qué poderoso, ¿verdad? Que nosotros ya hemos sido advertidos de que todas estas cosas nos van a acontecer por la libre expresión que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Ahora sí, esta historia a mí me impactó. Esto fue un sacerdote que lo invitaron a predicar en un castillo, ¿verdad? Y eso fue en el siglo XVI. Dice, históricamente, durante la mayor parte de los 2000 años, la iglesia ha tenido que sobrevivir sin libertad de expresión. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Porque nos censuran, pero nosotros, pues como somos pacificadores y somos pasivos, pues nos dejamos, ¿verdad? Pero está bien, pues nos conformamos con que nos callen la boca. La oposición a la libertad de expresión comenzó temprano en la historia de la iglesia. Poco después del nacimiento de la iglesia, predicar en nombre del Señor Jesús se consideraba o se considera hoy en día un discurso prohibido o de odio. Y ese fue el mismo discurso de odio lo que conllevó la pena de prisión y a veces, lo que conlleva, ¿verdad? La pena de prisión y a veces incluso hasta la muerte. Y eso pasa en los países donde nosotros, ¿verdad?, sabemos que matan a las personas porque tratan de llevar el evangelio. Y la historia dice, en el siglo XVI, a Latimer, se le pidió que predicara frente al rey Enrique VIII. Luchó, miren esto, ese caballero luchó, qué decir exactamente para ese mensaje, y al final resultó que declaró audazmente la palabra de Dios, ¿verdad? Y aunque Henry, ¿verdad?, el rey, le perdonó la vida, la hija del rey, que era la reina María, Queen Mary, le llamaban María la Sanguinaria, lo hizo quemar en la hoguera, vivo. Mientras moría en medio de las llamas, ella llamó al obispo Ridley, quien también fue enviado a las llamas con él, y se le citó, ellos dos hablando. Maestro, le dice Latimer, juegue al hombre. Este día encenderemos esa vela en Inglaterra que por la gracia de Dios, confío, nunca se apagará. Eso fue verdad. Por predicar la palabra. Y eso fue después que se llevó a cabo, ¿verdad? Obviamente ya la Constitución ya se había regado por todo el mundo y ya tenía en todo el mundo, ya había libre expresión. Pero como a la muchacha no le gustó el mensaje, pues lo mandó a matar, vivo, quemado. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a? ¿Cuál fue el secreto de su temor a Dios más que las llamas? Eso fue lo que pasó. De hecho, eso nosotros tenemos una historia, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Daniel. ¿Verdad que sí? Tengamos más temor a Dios que a nuestra reputación. Terminemos con un liderazgo acobardado y tímido. Llegó nuestro día de juzgar al hombre con una verdad, con amor valiente y sin temores, arriesgándolo todo por Dios. Si el mundo lo puede hacer, nosotros tenemos el respaldo de Dios. Fíjate qué interesante eso que tú dices, porque tú utilizaste ahorita la palabra, nosotros como somos pacificadores, nosotros se supone que seamos pacificadores o se supone que seamos revolucionarios. Revolucionarios. Porque hay una,
No sé las palabras exactas, pero sé que la palabra dice como que el reino de los cielos es para los Se hace fuerte Se para hace que fuerte los para los valientes lo valientes. arrebatan. Eso no es un partido. Lo que pasa es que nosotros asociamos pacificador con una persona buena y revolucionario con una persona mala, pero nosotros no tenemos que quitar eso, porque nosotros podemos ser revolucionarios con amor. Con amor, sí. Como Jesús. Es que Jesús lo hizo así. Así mismo. Sí, Jesús se metió a donde nadie se podía meter. Y se fue en contra de todo. Y se fue en contra de los de la alta jerarquía. de lo que estaba establecido. O sea, así que sí, la libertad de expresión para nosotros, ¿verdad? Como iglesia está bien restringida. Y nosotros, pues lamentablemente, pues nos hemos conformado con lo que dice el gobierno que nosotros podemos y no podemos hacer como iglesia, ¿verdad? Y pues está la ley que nos protege y tenemos a Dios que nos respalda. Ahora aquí. Dice aquí que eso es la lista mundial de persecución de las iglesias, ¿verdad? Donde en cada uno de estos países las iglesias son perseguidas y los matan por predicar el evangelio. Y hay entre 50 y 61 países que es prohibido predicar el evangelio. De los 196 países, entre el 25 y el 31, no está, bueno, está en la otra. El 31% de los países del mundo matan a los cristianos. Nosotros somos privilegiados. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Digo, somos privilegiados porque no nos han matado, pero nos han silenciado. Están tratando de silenciarnos. ¿No vieron en Florida que le cayeron encima? ¿Fuiste el que me mandaste el video? Ah, sí. Atacaron a ¿a qué era? ¿Una muchacha? A un muchacho. A un muchacho porque estaba predicando. Unos Eh, musulmanes. Unos musulmanes le cayeron encima. Sí, y los que están predicando con un micrófono le quitan la bocina y le retrayan el micrófono. Y uno como cristiano puede coger el micrófono y retraerse encima. Ahí entra el revolucionario. ¿Qué tú dijiste? La libertad de expresión te protege. Porque yo pienso que va a llegar el punto donde nosotros vamos a... Josué, Dios te bendiga y que venga alguien y me empuje. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, porque nosotros, mira, nosotros estamos en un estado que estamos bendecidos en realidad, pero en California, en Nueva York, en Chicago, todos esos países que son bien libres, de libertinaje, papi, eso es una pelea. Y yo creo que aquí hay una, o sea, yo fui a Dallas. Sí, hay sectores. Hay sectores. Y yo pensaba que yo fui con Carlito y yo miraba la iglesia metodista pintada como el arcoíris así. Y yo decía, sácame de aquí que esto se va a quemar. O sea, porque es como que es más, yo me considero cristiano y yo me sentía fuera de lugar. Entonces, al frente de mí, imagínate, fíjate qué cosa, yo cristiano fuera de lugar al frente de la iglesia. Es que en los posteriores días a lo malo le llamarán bueno. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Gamaliel. ¿Y qué tú crees que ha cambiado en cuanto a eso? Porque lo mismo que estamos viviendo hoy se vive desde el... Sí, lo único que Jesucristo está en el medio. Sí, pero ¿qué ha cambiado en cuanto a estas personas? Porque si venimos a ver, mataron a esa persona musulmana, pero la Biblia también dice que mataron a Esteban a pedreada. También, sí. Pero entonces, ¿pero qué ha cambiado? No ha cambiado. Nada. Para mí sí. Peor. Para mí sí, porque en algo que ha cambiado es que para mí que esa gente antes se puede escuchar feo, pero para que me entiendan, ellos morían por el evangelio. ¿Oh, sí? Y hoy día nosotros no, tenemos. Nosotros decimos que sí, pero a la hora de bueno, hacer por lo menos en el occidente somos nosotros, ¿verdad? En el occidente. Porque allá en Asia y esos países del oriente,
esa gente muere por el evangelio y los matan, y eso sale, o sea, ahí. De hecho, no, sí, porque ahí sí es una persecución masiva. Sí. Y voy a compartir esto porque los otros días escuché a alguien hablando de las iglesias en Cuba, y de la iglesia donde yo vengo en Puerto Rico es 100% misionera, y tienen un montón de misiones en lugares donde predicar el evangelio no se puede, y entre ellos Cuba. Hay misioneros hoy en día que salen y se exponen sabiendo que están violando las reglas establecidas para llevar el evangelio, y les meten puños y los meten presos y los amarran, y eso está pasando en el 2026. Sí. O sea, míralos ahí, míralos aquí. En todos esos lados. El 24. Aquí tenemos, ¿verdad? La lista mundial, ¿verdad? Que eso fue lo que estaba diciendo ahorita, la estadística. Entre el 25 y el 31% de los países del mundo está siendo perseguido por llevar el evangelio. Y dice que los rojos que están aquí, esos que están allá a extrema izquierda, son los que son extremos. Los que están aquí en anaranjado son los que son severos, y entre los severos están países de Latinoamérica, que no hay que ir al oriente, están aquí al ladito de nosotros. Entre ellos está Cuba, México, Nicaragua y Colombia. Mi papá iba a ir para una misión en Colombia, y con un pastor que es amigo de él y eso, íbamos a ir, nos había invitado a mí para ir con él y eso también para allá, para un viaje misionero. A última hora me llamó a decirme que habían cancelado porque el hijo del pastor lo habían cogido, lo habían secuestrado, y yo creo que hasta el sol de hoy no se sabe nada de ese nene en Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar cosas así donde la guerrilla y eso perseguían a los cristianos. O sea, la libertad de expresión a los cristianos ha sido tan marcada que hasta tú ponerte una camisa que diga God love you o algo así ofende a la gente. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo creo que yo lo había dicho como testimonio, cuando nosotros fuimos a Turquía. Turquía es uno de los países que el evangelio no es bienvenido allí. Y yo me iba a poner una camisa que decía que la sangre de Cristo era como un recibo, ¿verdad? Que la sangre de Cristo había pagado tus pecados, tus culpas, todo, ¿verdad? Y que el precio que nosotros tenemos que pagar es cero. Y eso lo decía en inglés. Y entonces pues yo me había comprado esa camisa, bueno, nos habíamos comprado ese t-shirt para irnos con esa camisa. Y entonces, y yo me puse a pensar, antes de ponerme la camisa, y yo, bueno, pero si cuando llegamos allí nos matan. Porque eso empieza a correr, o sea, eso empieza a correrte en la mente. Pero también, eso es como que, ¿verdad? El malo está aquí hablándote, y aquí está Cristo hablándote también. Adiós. Pero tú no me representas. Tú no morirías por mí. ¿Te avergüenzas de él? Exacto. Pues, ¿qué yo hice? Pues me puse la camisa. Nos pusimos la t-shirt. Y llegamos a Turquía. ¿Llegaste a Turquía con la camisa o te la quitaste en el baño de la No, llegamos a Turquía con la camisa. Y Margarita me dice, yo no quería salir del hotel. Yo no quería salir. Te lo digo porque me hubiera pasado en la cabeza como que tienes 10 horas. Se la puso. No. Margarita me dice, cuando llegamos a Turquía al hotel, ¿verdad? Porque estaba medio frito, y ella viene y me dice, ay, vamos para afuera, y al frente del hotel había un castillo de esos musulmán gigantesco, aquello que es más grande que Puerto Rico. Una mezquita de esas. Y empezaron a sonar las cosas esas, los fantasmas que hay por allí. Y Margarita me dice, pero vamos a caminar. En el momento que suena la con llamada. la camisa puesta que decía, ¿verdad? O sea, evangelísticamente, o sea, y fuimos y entramos a un como un mini restaurante que había allí. Con frío, ya que pues. Ajá, pero estaba abierto y la camisa era bien blanca. que dice la palabra. Sí, o sea, la camisa era bien blanca y las letras bien negras. ¿Pero te la pusiste bien o te la pusiste GB? No, estaba bien. Pero para que usted vea a dónde llega, ¿verdad? Lo que el gobierno le mete a uno en la cabeza.
Si nosotros somos cristianos de verdad, nosotros tenemos que confesar a Cristo, cueste lo que nos cueste. O sea, si morimos, vamos a morir con Cristo. El que pierda su vida por causa del Evangelio. No, o sea, Hermano, pero en la mayoría de los países que se muestran allí son organizaciones simpatizantes en contra del Evangelio. En Nicaragua es el mismo gobierno, sí. Porque la misma vicepresidenta es una babalao, no sé qué es lo que practica ella, o sea, ella no cree. Bueno, hay entre el gobierno y Y hasta los católicos, ellos han sacado a sacerdotes católicos de Nicaragua, porque estando yo en Panamá, ellos expulsaron un sacerdote, un obispo panameño, lo expulsaron, en plena misa lo sacaron de la iglesia y lo echaron de Nicaragua, o sea, lo deportaron. Hasta el mismo catolicismo ellos lo han perseguido. Una de las misiones que tenía la iglesia donde yo estaba en Puerto Rico, en Cuba, el gobierno fue con los policías cubanos y le pegaron fuego. Santo Dios. O sea, no es como que no es que yo mandé a alguien que no sé, no, la policía fue, sacó a todo el mundo, sacó los muebles para afuera, le echó gasolina, le pegó fuego y la quemó. Pues, eso pasa en países comunistas como en China, Corea del Norte, un par de países de esos, ¿verdad? Asiáticos, los mismos Somalia, donde cogen a los cristianos. ¿Cuánto mataron los otros días? 40,000. 40,000 en una semana. O sea, anteriormente habían matado, que pusieron un montón de personas así, cristianos, en las calles acostados por ahí para abajo. O sea, esto es una página que mientras estaba buscando y me estaba preparando para este estudio, encontré, ¿verdad? Es una organización que crean grupos, ¿verdad? Estos son los grupos ahí donde se unen para orar, y entonces diariamente pues aparecen aquí peticiones para oración. Hoy estaban orando por China, ¿verdad? Entonces dice que la líder cristiana Lan y su esposo Qian han enfrentado una intensa presión desde que su casa fue allanada por la policía el año pasado. Piden oraciones por protección y dirección. Eso es lo que estaba diciendo Efraín, o sea, que también lo sacan, ¿verdad? Porque pues, no quieren que se lleve un mensaje bueno. Todo es, si usted lleva un mensaje de odio, un mensaje que va en contra de la iglesia, eso está bien. Y eso la gente lo aplaude. Pero nosotros, ¿verdad? Que cuando llevamos un mensaje de esperanza, de la verdad, pues hermano, aquí está la página, ¿verdad? La encontré bien interesante. Todos los días aparecen distintas puntos de oración, ajá. Y es bien importante, ¿verdad? Y enfatizo ahora, ¿verdad? Que nosotros también debemos apoyar los servicios de oración aquí, ¿verdad? Porque en esos servicios de oración Dios rompe cadenas donde nosotros no podemos llegar. Por ejemplo, aquí hay una cadena de oración por 2 personas que están en China, que usted y yo no podemos llegar, ¿verdad? Y entonces pues nosotros los cubrimos con la oración. Dios sabe dónde hace falta la necesidad, pero es nuestro deber que nosotros respaldemos a esas personas en oración, ¿verdad? Y que los cubramos, porque pues mira, pues ellos están llegando precisamente a uno de los países donde la persecución hacia el cristianismo está bien agresiva. Entonces, ¿cómo la iglesia debemos aprovechar la libertad de expresión para evangelizar? Ya voy finalizando. Y dice, como cristianos debemos afirmar claramente que la libertad de expresión es un bien instrumental, un medio para proclamar la verdad y fomentar la justicia. No es un fin en sí mismo, como si la mera libertad para abrir la boca fuera sacrosanta. O sea, nosotros no podemos decir todo lo que nosotros pensamos con nuestra boca y que sea santo. Eso no es así. ¿Verdad? Todo tiene un orden. No es entonces tenemos el derecho moral de decir la verdad en todo tiempo, como estaba diciendo el hermano Gamaliel, y no tenemos ningún derecho moral a difamar, engañar, maldecir o insultar. Pregunta que yo hago ahora. Nosotros podemos difamar, mentir y decir todas las barbaridades con nuestra boca como cristianos.
como cristianos? No. Nosotros lo podemos decir. Pero no debemos. No debemos. Ahí está la diferencia, porque todo me es lícito. No todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Mas no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Dice aquí en 1 Corintios 10, 21 al 23, no podéis beber la copa del Señor. Por eso es que nosotros no, como cristianos, debemos maldecir y bendecir a Dios. O sea, maldecir al hermano y bendecir a Dios. La copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. En Efesios 4, 25 al 29 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Pero no ¿Ves? Podemos airarnos, pero por la libre expresión nosotros no podemos maldecir al hermano, al que nos hizo mal. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Podemos ser revolucionarios, pero con palabras necesarias para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y finalizo con esto. Mateo 26, 16 al 20, eso todo el mundo lo conoce, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El máximo ejemplo que tenemos como es que debemos expresarnos con libertad y respeto, lo es Jesucristo. Jesucristo hizo todo. Se expresó, llevó la libre expresión a un nivel revolucionario. Se metió donde no lo querían, habló con los que supuestamente sabían de la ley. Personas fueron sanadas cuando la ley impedía que no fuesen sanadas, porque son doctrinas de hombre, ¿verdad? Pero desde aquí, desde la gran comisión, nosotros tenemos libertad de expresión. Eso fue otorgado desde el cielo. Que después lo enmendaron, hicieron la enmienda en la Constitución en el 1700, fantástico. Pero desde antes, porque ya Dios estaba utilizando a los profetas como libertad de expresión. Pero, ¿qué pasaba con los profetas? Los mataban. Como dijo Gamaliel. ¿Qué ha cambiado? Que ellos estaban dispuestos y nosotros, pues tal vez también usaba una camisa. Ese pasaje de la gran comisión está en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, o que es los 4 que escribieron los evangelios vieron lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y se considera que es de suma importancia, ¿verdad? Porque los 4 coinciden en eso mismo. Así que nada, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran decir. Se supone que todo el mundo de aquí salga sabiendo que por la Constitución de los Estados Unidos nosotros tenemos libertad de expresión para predicar el Evangelio. Y en adición a eso, la Biblia nos respalda y es un mandato de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio. Amén.